En vivo, desde el estudio Sergio Morales Ortiz, Cambio Digital presenta temas para conversar. Amigos, ¿qué tal? Un placer saludarles. Estamos a 12 de abril del 2024, día de San Julio, Día Nacional de la Atención Primaria. Ay, me da una pena, no sé por qué, sufro penas ajenas. Yo recuerdo cuando estudié la primaria, porque yo sí pasé por la primaria, no como otros, este, que había que estudiar. Y cuando yo comencé a estudiar, íbamos en la mañana y en la tarde, de 8 a 12 y de 2 a 6 de la tarde, de lunes a viernes. No había juntas los últimos viernes de cada mes, no. Y salían con permiso y se suspendían las clases para ir a cobrar sus cheques. No, nada de eso. Se enseñaba, yo aprendí la cartilla en una escuela eh, de párvulos allá por la colonia México, con la profesora Panchita. Llegué a la México a primer año y me quedé sorprendido. Le pregunté a la maestra, oye, ¿y a qué hora nos enseñan? Vaya, vamos a leer, escribir. Se me quedó mirando. ¿Y tú sabes leer? Sí, sí, yo sí sé leer. Y escribir también sé escribir. Entonces, casi bueno, ¿a dónde voy a ir? La verdad, ven conmigo, me agarró de la mano. Vamos a la dirección. ¿Es que me porté mal? No te preocupes, hijo. Llegó con el director José Perro y se llamaba. Eso también lo digo con cierta agilidad. Le pregunta uno a los alumnos actualmente, oye, ¿cómo se llama tu maestro? No sé cómo se llama. Pero a un profesionista le pregunté quién era el director de su facultad. Bueno, el caso es que fui con el director de mi escuela, la México. Y le digo, maestro, le digo, este niño sabe leer y escribir, ¿para qué me lo anotaron en el grado primero? Ah, pues hasta segundo, así de automático. O sea, en la mañana estuve en primero y en la tarde pasé a segundo. Así fue la escuela de estuve de segundo, tercero, cuarto y quinto. Y me tuvieron que sacar de la México porque estaba en una manzana preciosa, una manzana, súper manzana. Constitución, Victoria, Villa Quiquero, Montesinos. Tremenda manzana. Y se iba a construir la escuela. Y entonces me inscribieron en la Miguel Alemán, que fue donde terminé la primaria, con el director Juan Galicia García y mi maestro de sexto fue el profesor Julio S. Navarro. Pero ahora esa hermosa manzana está la Fermina Rivera, está la México y está un jardín de niños por Montesinos. Y aparte, como hay un terrenazo, es una cancha de fútbol, parece que a las últimas noches que he pasado por ahí he visto abierto. Bueno, Día Nacional de la Atención Primaria. Les decía que ahora, sepas o no sepas, con 6 le dicen adiós. Y tengo una anécdota, no sé qué tanto sea cierta. Tengo una sobrina que fue directora de una escuela, que siendo maestra le tocó sexto grado. Y se encontró con un niño que no sabía leer ni escribir. Sexto grado. No llegó a la dirección. Y el director le comentó, ¿qué quiere que haga yo, maestra? Ya pasó a sexto porque pasó todos los años anteriores. Entonces, ¿qué hacemos con él? Lo mismo que hicieron sus compañeros. No sabemos si tenemos un mejor mecánico, un mejor jalatero, un mejor pintor, un mejor albañil. Será un genio este. Y así terminó la primaria sin saber leer. Bueno, felicidades a las personas que se festejan. Julio, maestro Julio Serrano, el pitcher de grandes ligas que para andar pegándole a las damas perdió una millonada de dólares con Dodgers. Bueno, yo creo que tendrá que irse al Japón Julio Díaz. Felicidades, les desea Cambio Digital Noticias. Y si ustedes desean felicitar a alguien, envíen los datos a relación @Cambio Digital. Viernes 12 de abril. Que llevamos 103 días transcurridos, faltan 263 para que termine el 2024. Semana 15. Los grandes conocimientos engendran las grandes dudas. Ahí está. Los grandes conocimientos
defiendan las grandes dudas. ¿Verdad? ¿Será posible? ¿Será cierto? Aristóteles. Bueno, pues muchas gracias a todos los que están en Cambio Digital TV. Estamos transmitiendo desde Antón de los Minos, 236 entre Paseo de las Américas y Jacarandas. Es viernes 12 de abril. Hoy tendremos una entrevista bastante interesante. Rogelio Carrasco, que ha venido colaborando con un servidor que tiene algunas semanas, me había prometido que traería a un maestro, profesor, entrenador, amigo, bueno, qué sé yo. Lo conozco hace 2 o 3 semanas atrás, al profesor Belmonte. Yo lo tendremos aquí en Cambio Digital, temas para conversar. Pasamos al renglón de las efemérides. 12 de abril. En 1204, Constantinopla es conquistada durante la Cuarta Cruzada. Para allá no hay cruzadas, ahora estamos cruzados nosotros. En 1557, en Ecuador, se funda la aldea de Cuenca, Ecuador. ¿Me suena este nombre a últimas fechas? Bueno, rompemos relaciones con Ecuador. ¿Qué va? En 1606, Gran Bretaña adopta la bandera de la Unión. Es fantástico como cuando vamos de excursión por Inglaterra, el guía nos muestra cómo se forma la bandera. En 1609, los Países Bajos se independizan del Reino de España. Los reinos tenía España, yo creo que sigue teniendo. En 1633, en Italia, la Inquisición acusa de manera infundada a Galileo Galilei. ¿De qué? Por hereje. Galileo Galilei. La Inquisición lo acusa. ¿Y dónde lo mandaron a Galileo Galilei? En 1870, en España, se realiza un consejo de guerra para juzgar al duque de Montpensier, que había matado en duelo a su primo, el infante don Enrique de Borbón. En duelo, por favor, que quede claro, no nada que por la espalda y a mansalva, premeditación, alevosía o ventaja, no. En 1877, el Reino Unido se anexiona Transvaal. En 1886, en el estado de Antioquia, Colombia, se funda el municipio de Caucasia. Dije Antioquia, o sea, Antioquia. Antioquia, lo dije bien, Colombia. El municipio de Caucasia. En 1900, en Tuguengarao, Filipinas, se registra la temperatura más alta en la historia de ese país, 42.2 grados Celsius, 107.9 grados Fahrenheit. No, nosotros aquí en México, ya, por favor, lo hablamos en Spotify, con los 45 grados Celsius. En 1904, en Barcelona, sus catalanes, Antonio Maura, presidente del Consejo de Ministros, sufrió un atentado con arma blanca. Antonio Maura. Bueno, pues hasta aquí el renglón de las efemérides. Si nos permiten, tenemos ya nuestro evangelio del día, Lupita. ¿Sí lo tenemos? Si no es mucha molestia, lo vamos a conocer. Es bastante interesante. Un poquito de vitaminas para el alma, para el espíritu. Esto sin importar el que es lo que usted practique. Es el evangelio del día. De los pocos evangelistas que tenemos, porque hay algunos que me dicen que son como 800, pero aquí nada más aparecen 4. Escuchemos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 1 al 15. En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberíades. Le seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer.
Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero, ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo: decida la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracia y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron, a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Sé optimista. Sé tan fuerte que nada pueda turbar la paz de tu mente. Habla a todos de salud, felicidad y prosperidad. Haz que los demás sientan siempre que hay algo bueno en ellos. Mira siempre el lado luminoso de las cosas y haz que tu optimismo se realice. Piensa solo en lo mejor y espera solo lo mejor. Sé tan entusiasta del éxito de tu amigo como si se tratara de tu propio éxito. Olvida los errores del pasado y lucha por las grandes consecuencias del futuro. Sonríe siempre y que tu sonrisa sea para todos. Dedica tanto tiempo a tu adelanto personal que no te quede un momento por encontrar defecto en los demás. Sé suficientemente tolerante, firme y generoso para combatir la pesadumbre, la pasión y el miedo, y suficientemente feliz para no permitir la presencia de la inquietud. Cambio Digital, un medio informativo que contiene todas las opciones de comunicación en la red. Con un equipo de periodistas y conductores, le mantiene informado oportunamente de noticias, cultura, finanzas, deportes y del quehacer político cotidiano. Cambio Digital, una opción que en el universo en línea transmite radio y televisión. Conócenos y permanece informado. Disfruta de lo mejor de la música en español a través de teleradiocambiodigital.com, de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Ahora puedes llevar a todas partes teleradiocambiodigital.com, todo el día contigo. Descarga nuestra aplicación desde tu iPhone o Android. teleradiocambiodigital.com, todo el día contigo. Estás escuchando teleradiocambiodigital.com, todo el día contigo, transmitiendo desde Antón de Alaminos 236 en el fraccionamiento Virginia, en Boca del Río, Veracruz, República de México. teleradiocambiodigital.com, transmitiendo las 24 horas del día. Gracias, Lupita, muchas gracias. Bueno, estamos en Cambio Digital, temas para conversar. Hace ya algunos días, no tenemos contacto con Ricardo Cañas Montalvo y hoy hacemos el enlace y nos alegramos. Ricardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, mi estimado Sergio. Aquí estamos desde el Museo de la Ciudad de Veracruz, saludándote a ti y a todo el público radioescucha que te sintoniza. ¿No ha empezado la remodelación? Todavía no ha empezado, pero ya está a punto de iniciar y bueno, pues Te recuerdo lo de la estatua Te recuerdo lo de la estatua del partecito Jarrincito del registro civil. Así es, en eso andamos muy bien, muy contentos y bueno, pues estamos en el mes de abril, es el mes de la veracruzaneidad. En este mes tan importante tenemos 2 fechas muy importantes que para todos los veracruzanos, una alegre y una un poco triste, pero que nos da orgullo de saber de que esta tierra defendió a la nación en 4 ocasiones. La primera, bueno, es la más antigua,
Recordemos que que fue un Viernes Santo de la Cruz, 22 de abril de 1519, cuando Hernán Cortés desembarcó en estos arenales donde hoy se encuentra la ciudad de Veracruz, y semanas posteriores fundó el Cabildo de la Villarrica de la Veracruz. Y un día antes, bueno, pues decir hace un día antes, pero claro, con muchos años de diferencia, estamos hablando de que la mañana del 21 de abril de 1914 empezó un desembarco de más de 7,000 marinos norteamericanos. Querían conocer Veracruz, Ricardo. ¿Sí? Querían conocer Veracruz. Sí, sobre todo, pero lo que conocieron fue la heroicidad y el valor de la gente de esta tierra, que a pesar de que en aquel tiempo el usurpador Victoriano Huerta, que era presidente de México, después de haber mandado asesinar a Madero y a José María Peno Suárez como término de lo que se conoció horriblemente como la decena trágica, se había colocado en la silla presidencial. Y él mandó a decir, al ver la invasión, de que todos los militares aquí en la ciudad de Veracruz no prestaran resistencia y que se retiraran hasta Tejería a esperar órdenes. Ahí estuvieron esperados durante 7 meses que estuvo ocupada la ciudad de Veracruz, pero que en esos días, 3 días de combate que fueron 21, 22 y 23 de abril de 1914, los veracruzanos y la gente de otros lugares que vivían en Veracruz, porque finalmente eran ya de la familia veracruzana, dieron el más grande ejemplo de amor a la patria, sacrificando inclusive su vida por la soberanía nacional. Cuando vieron que el ejército se retiraba, algunos miembros del 19º Batallón de Infantería se quedaron, entre ellos el cadete Virgil, estaba Virgilio Uribe y José Azueta. Virgilio Uribe principalmente, que era cadete del colegio naval. José Azueta ya no era cadete de la escuela naval, él era teniente táctico de artillería del ejército, sí, no dejaba la carrera de las armas. Y finalmente el joven José Alacio Pérez, Jorge Alacio Pérez, eran 2 hermanos, Irineo y Jorge Alacio Pérez. Obviamente, Jorge Alacio Pérez se encontraba disparando contra el enemigo invasor en la mera esquina de lo que hoy sería Lerdo con Madero, en ese lugar, el antiguo portal San Javier. De ahí cayó gravemente herido o mortalmente herido. Un español lo llevó a su casa, donde intentó sanar sus heridas, pero lamentablemente falleció. En esa mañana del 21 de abril de 1914, comenzaron a desembarcar en el Muelle 4 aproximadamente, pasadas entre poco antes de las 12 del día, esos 7,000 casi marinos norteamericanos, los cuales, fíjate que desde muy temprano en la mañana, donde se encontraba el consulado norteamericano en la ciudad de Veracruz, ahí en la calle de Morelos, entre Montesinos y Constitución, salió un documento. El cónsul de Estados Unidos en Veracruz era William Canada. Este compañero envió a la comandancia militar de Veracruz, el comandante militar de la plaza de Veracruz, era el general Gustavo Adolfo Maaz. Él recibe un documento en el cual se le está indicando que la ciudad de Veracruz va a ser tomada por las fuerzas norteamericanas en virtud de asegurar los intereses de los Estados Unidos en esta nación debido al peligro que corrían por la Revolución Mexicana. Sí, esto simplemente era un pretexto, un estúpido pretexto que había tramado Woodrow Wilson para prácticamente quitar de la silla presidencial a Victoriano Huerta. Por lo tanto, ¿por qué Veracruz? Claro que Veracruz es extremadamente importante porque aquí, por la aduana de Veracruz, entraba más del 80%, algunos calculan que hasta el 90% del Producto Interno Bruto de esta nación. O sea, el dinero de México entraba por Veracruz por la aduana. Sí, por lo tanto, el que se afuera de la aduana, le quitaba la aduana al presidente, le quitaba prácticamente el dinero y lo dejaba sin mando. Por tal motivo, se ordenó sitiar la ciudad de Veracruz en esa época para que supuestamente no llegaran unas armas que estaban desembarcando que venían procedentes de Alemania aquí en Veracruz, para que cayeran en manos de Victoriano Huerta.
orden de que se retiraran los militares, y la gente empezó a entrar en pánico cuando vieron que se retiraban. Ya alrededor de las 10 de la mañana los negocios comenzaron a cerrar, al ver que ya era inminente en esa mañana una invasión. Cuando comienzan a desembarcar los primeros Marines norteamericanos, que no entraron en posición de ataque, entraron como Juanito por su casa, venían caminando con las armas sin preparar, no estaban listos, porque se había dado este documento avisando que no se prestara resistencia por parte de los militares de México aquí en Veracruz para que evitar el derramamiento de sangre. Así lo creían, pero nunca se imaginaron lo que iba a suceder momentos después del desembarco. Hay que recordar que semanas antes, o quizá meses antes de la invasión norteamericana de 1914, un coronel en retiro del ejército, Manuel Contreras, había organizado un grupo de voluntarios que ya sumaban alrededor de 300 personas, todos ellos en su gran mayoría civiles, de los cuales el coronel Manuel Contreras, que ya estaba de retiro del ejército, era el director de la antigua cárcel que se encontraba en los cuarteles militares, que estos estaban en la manzana que hoy ocupa parte del Teatro de la Reforma. En ese sitio, bueno, pues todas las tardes salía una carretita cargada con armas, y allí en el Parque Chiriaco Vázquez, don Manuel Contreras enseñó a los civiles a cómo disparar el tiro a blanco, a cargar un arma, a tener una posición perfecta, etcétera, etcétera, todo eso, para que por cualquier cosa que ocurriera en Veracruz, la gente supiera defenderse. Recordemos que en 1912 Félix Díaz había intentado tomar la ciudad de Veracruz, hizo un intento de asalto que fue, por supuesto, fue aplacado por el Ejército Federal. Por ese motivo había enseñado a alrededor de 300 personas a tomar las armas, al uso de las armas por cualquier cosa. Estas 300 personas fueron los que salieron en ese momento cuando vieron la invasión pues ahora sí prepararse para defender no Veracruz, sino la patria. Van a defender la patria, entre ellos Andrés Montes Cruz y muchísimas otras más personas que podemos citar en este momento aquí. Se dieron durante esos 3 días verdaderos actos de heroicidad por parte de la ciudadanía que vivía aquí. Inclusive no todos eran veracruzanos, sino había inclusive hasta españoles, sí, que salieron a defender esta patria que es ya prácticamente su hogar, este suelo veracruzano. Todo comenzó en la heroica defensa cuando ya alrededor de las 12 del día comenzó a entrar el primer contingente de marinos norteamericanos que venían a un ladito de la terminal del ferrocarril, venían prácticamente saliendo del muelle 4, el antiguo muelle Porfirio Díaz, y cruzando parte de lo que conocemos como la Plaza de la República, que estaba ocupada por una bodega de la aduana, cuando el gendarme municipal, el policía municipal Aurelio Monfort Villaseñor, de 51 años de edad, les marcó el alto con su silbato. Los norteamericanos no le hicieron caso y siguieron entrando para ocupar la ciudad, cuando en eso él sacó su revólver, un revólver de apenas unos cuantos tiros contra más de 300 que en ese momento estaban desembarcando, y empezó a dispararles. Es cuando en ese momento los norteamericanos se repliegan, comienzan a cargar sus armas, entre todos apuntando al policía, que lamentablemente cayó herido de muerte en la mera esquina de Zaragoza con Lerdo. Ahí de hecho está la placa que marca el lugar donde cayó la primera víctima mortal de la heroica defensa de Veracruz y México en 1914. A partir de ese momento, cuando comenzaron esos tiroteos y cae muerto Aurelio Monfort, la gente que ya estaba en los balcones, en los techos, protegiéndose, comienzan a disparar contra el enemigo invasor. Y ahí fueron 3 largos días. En la noche de ese día 21, los norteamericanos se habían apoderado de la planta de energía eléctrica, la famosa termoeléctrica que se encontraba al norte de lo que hoy es el centro, y habían cortado el suministro de energía a toda la ciudad. Por lo tanto la ciudad estaba a oscuras. Desde los barcos que se encontraban anclados o fondeando afuera de la bahía, y solamente 2 en el interior de la bahía, el Chester y el Frey, desde ahí, bueno, pues con potentes lámparas apuntaban hacia la ciudad, justamente hacia el lugar donde estuvieran disparando algunas personas. En la noche había como una especie de calma, pero el siguiente día en la mañana se reanudaba nuevamente el combate. Un combate que por supuesto
no era justo, ni siquiera era equitativo, porque estamos hablando de marinos que estaban perfectamente adiestrados y con lo más nuevo de armamento militar que podían traer contra, en su gran mayoría, civiles, mal armados, sin experiencia, apenas con un rudimentario conocimiento del manejo de las armas. Y es así como aquí en Veracruz, aún sabiendo de que el enemigo era más poderoso, era más fuerte y estaba mejor armado, los veracruzanos no salieron corriendo y se quedaron a defender su nación. Hombres y mujeres. ¿Sí? Hombres y mujeres. Hombres, mujeres y hasta niños. Fíjate que don Manuel Aceituno, en paz descanse, hace unos días recibió aquí la visita de su hijo, también con el mismo nombre, Manuel Aceituno, que fue de los que donó la bandera que utilizaron los sobrevivientes de esta jornada, la donó, aquí la tenemos en exhibición en el Museo de la Ciudad. Don Manuel Aceituno, en sus memorias, escribió acerca de un niño cuyo nombre se perdió en la historia, un niño que era huérfano de madre, tenía su papá que había sido ferrocarrilero, que lamentablemente su padre había perdido un brazo en un accidente y no trabajaba y tenía pues un ingreso muy mínimo económico. Su hijo, este niño, a que todo el mundo le apodaba el Charrito, ayudaba económicamente a su papá, llevando al mercado de la ciudad a vender cerdos. No eran de ellos, simplemente el niño los lazaba y ayudaba al propietario a llevar a los cerdos para la venta. Como manejaba perfectamente bien la cuerda y andaba siempre arriba de un burrito y usó su clásico sombrerote para el sol, como te dije, le decían el Charrito. Manuel Aceituno, que fue uno de los héroes de la defensa, recuerda haberlo visto, que este niño con mucho valor lanzaba desde cierta distancia las armas de los norteamericanos, se las arrebataba y salía corriendo con ellas para dárselas a los mexicanos que siguieran disparando. Es decir, le quitaba las armas al enemigo para pasarlas a los veracruzanos. Dice que la última vez que lo vio, el niño venía corriendo por Independencia y tres marinos norteamericanos atrás de él disparándole. Jamás lo volvieron a ver a este niño que, te repito, le decían el Charrito. Una persona que vivió esta epopeya histórica en 1914 lo relató, entre tanta gente que quedó muerta. Ahí entre ellos el hermano mayor de mi abuelo materno, Enrique Montalvo, que cayó muerto en la defensa, y su cuerpo, como los de muchos más, fueron colocados ya sea en los portales de las diligencias, en los patios del ferrocarril, en los patios de la aduana, para que ya por el día 24, el 23 hacia el 24 de abril, las personas puedan identificarlos. Muchas mujeres que sus maridos, sus hijos, esposos no habían llegado en esos días, salieron a buscarlos y los encontraron muertos en esos lugares que acabo de mencionar. Y las mujeres decían, ese que está ahí es mi esposo, aquel es mi papá, ese es mi hermano, aquel es mi hijo, así, con lágrimas en los ojos. Muchas personas no fueron identificadas y a los días que abril es un mes caluroso, los cadáveres comenzaron a descomponerse, fueron apilados en algunas partes de la ciudad, se hicieron piras donde se quemaron estos cuerpos que nunca fueron identificados. Algunos de los empresarios hoteleros y de mesones de la ciudad de Veracruz acudieron al preboste. Días más tarde se hizo una especie de gobierno por parte de los norteamericanos en la ciudad de Veracruz, a la cual se le conoce así como el preboste, y fueron a avisar de que, bueno, pues hacia el día 19, 20, 21, pues había llegado el ferrocarril temprano y que pues habían hospedado a algunas personas, por ejemplo, varones, que ese día, el día 21, habían salido del hotel y que nunca habían regresado. Algunos huéspedes, que quién sabe de dónde eran, se habían hospedado esa mañana, salieron a defender la ciudad y nunca más regresaron porque quedaron entre los cuerpos que nunca fueron reconocidos. Hazañas de valor como la de Luz Nava, mencionaba también mujeres, por supuesto, hubo varias, entre ellas Luz Nava, la cual había sido maestra y directora del antiguo colegio Josefino, que en ese momento, cuando se estaba dando el tiroteo y la defensa, ella salió con otras monjas de este mismo instituto educativo y comenzaron a recoger a los heridos y llevándolos a la escuela. Transformó el colegio en una especie de hospital de la Cruz Blanca. Cuando ella tenía ya varios heridos ahí que los estaba curando para salvarles la vida,
escuchó fuertemente que tocaron la puerta del colegio. Cuando ella abre la puerta, están los norteamericanos parados afuera queriendo entrar para llevarse a los heridos detenidos. Ella les dijo que no se van a llevar a nadie, y dicen las antiguas conserjas que los norteamericanos cortaron cartucho y apuntaron hacia el cuerpo de la madre Luz Nava, que ella con mucho valor, por supuesto que ha de haber tenido miedo, pero el valor precisamente no es la ausencia de miedo, sino poder dominar el miedo aún la situación en que se presente. Ella les dijo, de aquí no se llevan a nadie. Y pasó un momento terrible de silencio cuando en eso los norteamericanos, viendo el gran valor de esta mujer, bajaron las armas y se retiraron. Y de hecho, déjame decirte, mi querido Sergio, para que nos escuche, que los mismos gringos, ya cuando se fueron aquel 23 de noviembre, invitaron a Luz Nava que se fuera con ellos a trabajar. Por supuesto que ella se negó a colaborar con los norteamericanos. Hay que recordar también el valor de los maestros que algunas madres les dio tiempo de ir a buscar a sus hijos de las escuelas, pero otras no. Los maestros de las primarias de Veracruz, encabezados por don Delfino Valenzuela, aquel profesor tan mencionado, pues los representó, y los gringos no dijeron que se iban a hacer las escuelas, pero iban a trabajar los maestros bajo la supervisión norteamericana. Y una de las cosas que querían que hicieran los maestros de Veracruz era de que a los niños se les dijera que lo que había hecho Estados Unidos era bueno y que debían de alabarlos, cosa que por supuesto los maestros no estuvieron de acuerdo y se enfrentaron a ellos. María Malar, que allí en la avenida Guadalupe Victoria hay una escuela primaria con su nombre, esta profesora chaparrita, que un gringo se le había puesto pesado, y ella se lo cacheteó ahí en uno de los salones de la escuela primaria Francisco Javier Clavijero, una mujer valiente que, a pesar de ser una civil y no tener un arma con que defenderse, sus manos cachetearon a un gringo por ponerse pesado en ese momento, aún sabiendo que podía su vida ser arrebatada en las manos de uno de los invasores. Los maestros tuvieron que cerrar las escuelas porque no se lo permitieron los norteamericanos, y durante esos 7 meses en los cuales estuvieron los gringos aquí invadiendo nuestra ciudad, los maestros dieron a escondidas clases en los patios de vecindad y en las casas. Y no solamente escondidas, sino gratis, porque como estaba prácticamente el gobierno mexicano, ya sea el ayuntamiento, el gobierno del estado o el federal, no había injerencia por la invasión, pues no había quien les pagara a los maestros de Veracruz. Fueron muchas situaciones que se dieron, inclusive una mujer que vivía por el área que se conocía como de La Laguna, que hoy sería Juan Enríquez, entre Diaguirón y La Fragua, una mujer que se dedicaba al oficio más antiguo del mundo, que estaba muy molesta porque habían matado a su hermano. Su hermano menor había salido a defender la ciudad y nunca más había podido regresar. Había perdido la vida. Esta mujer, pasado las semanas, ya cuando la invasión se había prácticamente apoderado de la ciudad de Veracruz y no había ya otro enfrentamiento fuerte, en una noche una patrulla norteamericana, es decir, un grupito de norteamericanos que andaban caminando, eso le llamo patrullar, sino que es un vehículo, andaban caminando, ella desde la puerta de su casa le habló a uno de los gringos. El gringo, pues bueno, a lo mejor sediento de tener un encuentro casual con alguna mujer, pues se acercó a ella, los demás se fueron pensando que iba a quedar muy bien, y el tipo jamás volvió a aparecer, ¿sí? Días más tarde, cuando habían reportado la desaparición de ese norteamericano, fueron hasta la casa de ella y la registraron. Lo único que encontraron fueron los zapatos del norteamericano y el arma que él tenía. Ella fue encerrada, encarcelada, y por supuesto que pues estuvieron haciendo lo posible para que ella confesara a dónde estaba o el cuerpo o el norteamericano que había intentado pasar la noche con ella, y jamás contestó. Finalmente, de esto que te estoy comentando, pues por esa zona, ahí en Juan Enríquez, entre el Girón de la Fora, por ahí, debe de haber los restos óseos de un marino norteamericano que ella, pues en venganza de haber matado a su hermano, pues lo mató, quién sabe cómo lo habrá hecho, pero lo mató y lo enterró en algún sitio de por ahí, de este lugar.
Esto se ha encontrado, por supuesto, en documentos, existen las partes donde se avisa esto al gobierno de Estados Unidos. Ella, pues bueno, al irse los norteamericanos el 23 de noviembre de ese mismo año, la dejan en libertad, pero nunca pudieron encontrar el cadáver de este agresor. Muchísimas cosas se presentaron en aquella heroica defensa de nuestra nación, donde nunca me cansaré de decir de una forma en la cual me orgullezco de ser veracruzano y por supuesto de ser mexicano, es que 60 años antes de la invasión norteamericana de Veracruz, Francisco González Bocanegra había escrito el himno nacional mexicano, uno de los himnos más hermosos que tienen este mundo, es el de México, y una de sus estrofas prácticamente se convirtió en letra pues de una premonición que se cumplía al pie de la letra misma, como se menciona, y dice así: mas si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo, piensa, oh patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio. Y esto se refiere a que cuando ese extraño enemigo, que eran los americanos, con su planta, es decir, con su persona, vinieron a plantarse aquí en este suelo mexicano por Veracruz, y cuando todos los soldados se salieron, patria, no te preocupes, no tengas miedo, patria mía, porque todos tus hijos son soldados para defenderte. Todos los veracruzanos, toda la gente que estaba en esta ciudad, se convirtió en soldados para defender la nación. Ahí está escrito ahí en ese himno que todos los lunes se canta, y los días también festivos que son conmemorativos de algo, de algún aniversario de algo, se canta el himno nacional mexicano, donde viene esa estrofa que se cumplió como una premonición al pie de letra aquí en Veracruz el 21 de abril de 1914. Ricardo, te quiero hacer un pequeño y breve comentario. Fíjate que tuve oportunidad de tomarme una foto ahí en Lerdo y Morelos. Abajo, precisamente, donde aparece la placa del policía al que hice referencia. Y la envié por WhatsApp a varias personas veracruzanas que están viviendo en los Estados Unidos. Tristemente, ¿sabes cuál fue la respuesta que recibí? Para mí, tristeza. Simplemente, qué bien saliste en la fotografía, Sergio Morales Ortiz. Híjole. Bueno, eso por un lado. Por otro, quiero resaltar, en la parte posterior de la escuela Francisco Javier Clavijero hay una serie de placas con nombres que aparecen de esos maestros a los que hiciste referencia. Precisamente los que, sin importar que no tenían ninguna percepción económica porque no había dinero para pagarles en ese entonces, simplemente ellos continuaron dando sus clases a escondidas, en secreto, en los patios de la ciudad, en sus propios domicilios, para que la niñez veracruzana no perdiera su tiempo y de ninguna manera aceptando las condiciones de los invasores, que se hablara, en pocas palabras, bien de esa usurpación. Y tengo la certeza que la inmensa mayoría de nuestros paisanos no conocen esa pequeña plaza que conmemora y recuerda a esos maestros, verdaderos maestros, mi querido Ricardo Cañas Montalvo. Así es, hay mucha gente que no la conoce. Esas placas que están ahí, como la placa de Andrés Montes, la placa también de la caída de José Azueta, que está ahí en la intersección de Landero y Costas Morales, como también la placa de Jorge Alacio Pérez, ahí sobre ese portal que mencioné, en la mera esquina de Madero con Lerdo. En fin, muchos no lo saben, pero ahí están. Qué bueno que están, porque cuando pases y las vean, por lo menos se podrán dar cuenta de que esta tierra efectivamente es una tierra de gente heroica. Por lo menos están, y de hecho son pocas. Y otro detalle, Ricardo, no sé cómo veas o sientas esta problemática. Fíjate que en Guadalajara, no me canso de comentar, hay una plaza en donde están unas placas de los nombres de algunos de los defensores que has mencionado el día de hoy aquí en Temas para Conversar, Cambio Digital TV. ¿Por qué aparece? Bueno, es más, hasta una planta de acuyo
Si usted quiere hacer tamales a la veracruzana, allá en Guadalajara, ahí encuentra usted ese néctar que da un sabor especial a los tamales. Guadalajara. Y aquí en Veracruz, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese obelisco que está ya sin luz? Porque ¿quién va a pagar la luz que se vaya, que se prende un foquito ahí en ese obelisco? 16 de septiembre y Mariano Arista. Sí, estaba ahí un foquito que le llamaban esa lámpara votiva en su momento, que lamentablemente ya ni está, y que ahí, que allá por 1956 habían hecho un hermosísimo monumento, un monumento donde se veía esculpido en piedra la gente defendiendo la nación, que no necesitabas ni siquiera de saber leer o escribir, nada más con verlo ya entendías de qué se trataba. Fue espantosamente demolido allá a finales de los años 90. Cañonero Tampico. Sí, espantosamente, para poner ese obelisco que no significa nada, lo ves y pues no se te viene nada a la mente. Sin embargo, bueno, está escrito en los 4 lados, porque allí están sepultados, o recuerda a la gente que en esos 4 momentos de la historia de Veracruz, nuestra ciudad fue invadida, bombardeada por potencias extranjeras, y que Veracruz defendió la nación. Primera, 1823, segunda, 1838, tercera, 1847, y la cuarta, 1914. Sí, hay una parte, porque en sus restos, en su interior están restos óseos de esos defensores. Hay otra parte también, hay otra parte del himno nacional mexicano que dice un laurel para ti de victoria y un sepulcro para ellos de honor. Esta es una palabra muy importante, una frase muy importante, un sepulcro para ellos de honor, ¿sí? Es decir, a esos grandes héroes hay que resaltarlos, hacer un monumento grande para ellos. Y de hecho, mi querido Sergio, tanto el comodoro Manuel Azueta, que fue el que dirigió la defensa heroica que hicieron los cadetes de la Escuela Naval, y su hijo, José Azueta, estaban sepultados en una tumba, pues, que no trascendía, que ni podías imaginar de que estaba enterrado un héroe en el cementerio particular veracruzano. Y fue Víctor Gardoqui Zurita, en su momento, teniendo una relación cercana con esos altos mandos militares, porque bueno, Víctor Gardoqui Zurita era primo hermano de Juan Arévalo Gardoqui, que fue secretario de la Defensa Nacional. Le dijo al secretario de Marina, le envió una fotografía y le dijo: esto es un sepulcro de honor, lo dice el himno nacional. Y fue entonces cuando ya se empezaron a mover los motores de la Armada de México y se fueron exhumados los restos de estos 2 héroes de la defensa de 1914 y fueron reinhumados en un hermoso monumento que al principio estaba a un ladito del antiguo Banco de México, en una especie de obelisco, y que posteriormente, hace exactamente pues ya 10 años, sí, se rehizo un monumento nuevo allí en el malecón de la ciudad de Veracruz en el año 2014, cuando se hizo el centenario de la defensa, y ahí están los restos de los héroes navales de Virgilio Uribe, de José Azueta, que repito, ya no era cadete de la Escuela Naval, pero bueno, está ahí, y de su padre, el comodoro Manuel Azueta. Comodoro es un grado que tenía en su momento la Armada de México, pero que hoy en día ya no existe. Así es. Ricardo, te agradezco, como siempre, tu presencia en Temas para Conversar, Cambio Digital TV. Te mando un fuerte abrazo, mis bendiciones, y caramba, que sigas también cuando te brinden la oportunidad de continuar tus pláticas sobre estas 4H que tiene Veracruz. Así ya platicaremos de ello, con todo gusto. Un abrazo y que estés muy bien. Gracias, Ricardo Tañez Montalvo, el encargado de la remodelación del museo de la ciudad, más bien no encargar, vigilar que se cumpla lo más importante. Continuamos aquí en Cambio Digital TV. Les decía que tengo un invitado muy especial, el profesor Belmonte. ¿Su nombre completo cuál es? Rafael Belmonte Olivares. Belmonte Olivares.
gracias a Rogelio Carrasco, que es el que nos permite tener invitados de lujo aquí en nuestro panel de Cambio Digital TV. ¿Cuántos años dentro de la cátedra en la cuestión de educación física y específicamente dentro de la natación? Bueno, en educación física me inicié en 1965, cuando salí de la Escuela Normal de Educación Física. Así que a los 30 años me jubilé y seguí con lo que es mi pasión por la natación, en la cual ahorita como el Club Acuario cumplimos el próximo mes de mayo 53 En Mezquita tienen 53 años de estar en actividad. El 15 de mayo del 71 fue cuando iniciamos ahí lo que ahora es el Club Acuario y vamos a cumplir 53 años. Yo tuve un contacto más o menos directo con el profesor Alfonso Olivares cuando andaba yo en Fomento Deportivo en el Ayuntamiento, en la época de Roberto Bueno, Miguel Ángel Navarro Prado. Sí, exactamente. Navarro. Gran estimación para él y su familia, de respetos. Camarero, Rolando Camarero. Era el encargado del director del Fomento. Exactamente. Y luego, pues, aparte de que tenía su escuela en la unidad deportiva, tiene su club. El club sigue siendo el mismo, Club Acuario, pero tiene dos sedes. La unidad deportiva Fernando Paso Sosa, que es ahora, y el Centro Deportivo Acuabel, uno en Veracruz y otro en Boca del Río. Pero el club es uno solo, que es Club Acuario, con dos los campus ahí que estamos trabajando. Y tiene colaboradores, me imagino, porque claro, hay una enorme cantidad de niños, adolescentes y uno que otro adulto que quiere aprender a nadar. De hecho, en cada una de las dos instalaciones tenemos una administración y alrededor de 15 maestros en cada una de las instalaciones. Tenemos bastante. Oiga, profesor, ¿y cómo ve la natación aquí en nuestra ciudad y puerto de Veracruz, en el municipio de Boca del Río, que estamos pegaditos? En este momento estamos aquí en Boca del Río, Antón de la Mina 236. ¿Funciona la unidad deportiva de aquí, de este centro de este instituto, acusado de deporte, de Sí, así es. De hecho, es sede de nuestros eventos masivos que tenemos, dos grandes eventos que tenemos en el año, que es el torneo Álvaro Arba y el Festival Acuario, se llevan a cabo en el Centro Acuático Ley de Reforma. Digo, por la cantidad de nadadores deportistas que tienen, que son de alrededor de 1,000 en cada evento. Entonces, por la capacidad, entonces lo hacemos en este centro acuático y nos ha dado oportunidad de recibir a miles de deportistas en estos eventos. Mencionó usted a Álvaro Armas, ¿por qué? ¿Qué se le recuerda? ¿Qué se tiene presente con ese nombre en lo que ustedes están dando a conocer en Canadá? Bien, don Álvaro es un referente en la historia del Club Acuario. De hecho, cuando abrimos en mayo del 71, él fue uno de los primeros que llegó llevando a su nieto Manuel Armazotero, y ahí se quedó. Ahí pronto se interesó, como siempre, un hombre con mucho carisma y con mucha actividad, mucho dinamismo. Él hizo muchas cosas del Club Acuario. El logo que tenemos es creación original del señor Álvaro Arba, porque a él le gustaba dibujar, y hizo el logo que todavía tiene 53 años. Él fue el que nos ayudó a hacer remodelar la instalación, poner los techos de las gradas, las oficinas. Estuvo muy metido, era muy dinámico. Por su dinamismo y su trabajo con los padres, él fue más tarde presidente, él fue su primer presidente del Club Acuario. Y ahí fue presidente de la Liga Municipal, de ahí fue presidente de la Asociación de Natación del Estado. Entonces, él fue un hombre muy dinámico que estuvo metido en la natación muchos años. Hace 30 y tantos años falleció, y desde entonces el Club Acuario hace un evento que lleva su nombre, que es de nivel internacional. En este momento, ¿tiene usted algunos clasificados en la natación, ya sea en nado o en clavados? Tenemos ahorita, se está llevando a cabo en la ciudad de Guadalajara, más bien en Zapopan, que está en Conurbada, un evento que se llama Speedo Grand Prix,
que es el equipo para los Juegos Nacionales, y la nueva generación de acuarianos que está participando. Estamos 8 de nuestros nadadores, 2 de nuestros entrenadores están allá. Ayer ganaron medallas y plata, relevos y ahí es una nueva generación. Está tratando de retomar la dinastía que dejaron aquellos viejos nadadores, Álvaro Armas, Marcelo Fernández, Juan Luque Chávez, Hernando Marcelo, Oscar García, Ana Graham, todos esos nadadores que fundaron el club, fundaron y dejaron huella en el club acuario. Ahora tenemos una nueva generación, nuevos muchachos, están trabajando. ¿Verdad? Ahí Fernando, ¿no? Que estuvo Fernando fue de los cuatro borracheros que estuvieron ahí. Fernando, Alejandro, Javier y Mauricio. Y sus papás, doña Susana y Fernando Portero. Algo curioso, nos llegaron a la alberca por iniciativa del señor Álvaro Armas, que él tenía mucha relación con los futbolistas del Club Tiburones. Nos llegaron los hijos de Fernando de los Moraquel, de la Carrera, del campeón Hernández, de Batata, y todos esos futbolistas de Veracruz llevaron a sus hijos a la alberca. Y ahí estuvieron el Charro García, la hija de Charro García, Mónica García, fue nuestra primera ganadora de un evento de Charro. Ahí está la historia de la hija de Charro García. ¿Tiene su bitácora usted? Vaya a tener la curiosidad y formando su libro, su historia por temporada, por años, por campeonatos, por torneos, por participaciones. Tenemos ahí una historia. De hecho, en mi club teníamos un periódico interno que llamamos el Acuanauta, que era en el cual dábamos a conocer las noticias, los resultados, todo lo relativo con el club. Y eso fue el precursor de una columna que ya tiene algunos años, como 10 años, estamos trabajando, no trabajando, estamos participando en los medios, que se llama ahora sus marcas. Sigue está vigente. Por cierto, si Dios nos permite, el próximo mes de mayo vamos a publicar ese libro con 500 y tantos artículos que tiene un hermoso stand de fotografías de los que han participado y que han dado gloria al Club Acuario. Así es, de hecho, 4 de los ganadores han sido premios estatales del deporte. Ningún otro club, ningún otro deporte ha tenido 4 premios estatales del deporte. A 1, 2, pero 4 son el Club Acuario. A Lupita Chávez, Raúl Chávez de Gante, Ana Rosa Graham, y en su época Nelly empezó en el Club Acuario, en el Centro Deportivo Acuario, y ahora ya no está ahí, pero han sido los que han ganado premios estatales. Ahorita me vino a la mente, oye, a un muchacho que lo asesinaron en la Ciudad de México, Paco Romero. Fue uno de los pioneros del Club Acuario, fue una de la primera generación en que Boco, su hermana Elsa, era más chiquito él, y fue un hombre muy lindo. De hecho, tenemos un evento que lleva su nombre, la Copa Paco Romero. La Copa Paco Romero, un hombre muy querido, un muchacho muy querido. No sé, yo conocí a su mamá, vivía en Quedo, casi esquina con Lerdo. Por cierto, el edificio de la esquina, que era una panadería, hace 4 o 5 días llegó la demolición y ya no aparece nadie en esa esquina, no sé qué vayan a levantar ahora, ¿no? Pero vivía en ese entonces, trabajaba en una agencia aduanal la mamá. Doña Elsa. Exacto. Después de la primera generación. No, ya falleció. Hace algunos años. Ya tenemos una nueva generación, tanto de deportistas como de padres. Usted comienza la natación cuando yo comencé en la crónica deportiva en 1965. Sí, yo salí de la facultad. ¿Y sigue usando el béisbol a usted? Todavía no estaba practicando con aquello que tengo contacto con Jesús Alberto Rubio Salazar. Del Pocillo. Él estuvo aquí en Veracruz en 100 minutos. Él estudió en la facultad que ahora es Facultad de Comunicación. Él estudió ahí, trabajó en dictamen y yo tuve relación con él. Y está en Hermosillo y sí, es un fanático del béisbol. Vaya,
de Liga Mexicana, de las cosas del Pacífico, de Estados Unidos, la Nacional Americana, del Japón, no sé, vaya, él debe tener una habitación grandísima con todo lo que tiene fotos, acuerdos, anécdotas, todo. De hecho, hace unos días me envió una crónica porque está tratando de hacer el Salón de la Fama del béisbol de Hermosillo. Entonces, le mandó sus crónicas y tal, tanto, todo como dice, de las ligas mayores, las ligas pacíficos. Oye, profesor, vaya, yo no pierdo el encanto, me gusta, estuve en el deporte, béisbol, fútbol, y yo he querido hacer cosas, pues, tontas, locas, ideas así, que no tienen al caso. Me gustaría integrar el Salón de la Fama del Béisbol Profesional Veracruzano. Una de mis tareas que ya lo presenté a la asociación es hacer el Salón de la Fama de la Natación, también de Veracruz. Es una propuesta que dejé en la mesa. Por cierto, hablando del béisbol, hoy es la presentación del libro de Diego Hernández Tejeda, para recordar los 100 años del nacimiento de Tiger. Hoy presenta su libro para la historia de fantástico, lo he tenido en un par de ocasiones a Diego, pero se me pierde y no, tiene sus motivos, sus causas o sus razones. Pero le repito, mi idea del Salón de la Fama, vaya, aquí haga de cuenta que nos odiamos, haga de cuenta que no nos queremos, haga de cuenta que la envidia. De hecho, tampoco el Salón de la Fama del Deporte de Veracruz en general no existe. Fue una propuesta de Carlos Sosa Lagunes hace muchos años, la trabajamos, pero nunca se pudo cristalizar, porque no existe el Salón de la Fama del Deporte de Veracruz. Y no existe ningún. Venía un aniversario de la fundación, del primer juego de pelota de béisbol que se hizo aquí en Veracruz, ya con el nombre de Águila. Y pretendí que hice una placa conmemorativa. Nada. Lo único que quería yo es que me dieran el espacio donde colocar la placa. Pero el profesor del Monte me la negó. No pude. Yo dije, ahí donde fue el Parque Deportivo Veracruzano, donde yo pasé grandes veladas antes de que pasaran acá el Beto Ávila. Bueno, este estadio de béisbol, el año pasado, antes de que arrancara la temporada, se le cayeron 2 letras. Antes de que arrancara la temporada. Pasó toda la temporada, terminó el año 2023. No está en el otro estadio de béisbol, Roberto Beto Ávila González. Parece que la N de González no está y la otra letra ya no recuerdo cuál la o no las encuentran, o no hay dinero para colocarlas, o les importa un comino. Qué bueno que haga falta. Que venga la Sonora Dinamita. Es otra enfoque que tienen ahora. Muy comercial, muy marcado. Hay un detalle que quisiera yo para Veracruz, es itinerante, el Festival Cervantino. No importa que lo agarre a alguien, que lo proponga a alguien, que lo diga a alguien, que venga el Festival Cervantino a Veracruz. ¿Cuánto no va a traer en beneficio cultural, artístico, un festival cervantino? Cero, no tengo respuesta. Hay otro detalle que también, y lo platico así para ver si de alguna manera, de voz en voz, alguien checa Cambio Digital TV, que tiene 15 años como portal noticioso. Yo apenas voy para el segundo aniversario de temas para conversar. Una rotonda de las mujeres ilustres. Que alguien lo tome, que lo agarre de la mano, que lo presente, que lo lleven a cabo. ¿Cuántas mujeres? Ustedes en la natación, ¿cuántas mujeres han tenido? Que han tenido nombramiento, capacidad, han sido campeonas. ¿Tiene algún reconocimiento a nivel estatal? Bueno, ni a nivel municipal tampoco, menos a nivel estatal. ¿Mujeres no tienen? No, sí, mujeres sí hay, pero reconocimiento no hay. O sea, no hay nadie que haya hecho un reconocimiento. No, me refiero, usted en su club
han tenido una campeona de natación. Sí, de hecho, hace 2 años estamos conmemorando que falleció Ana Rosa Graham Bazán, hasta ahorita la mejor nadadora que ha tenido la historia de Veracruz. Ella es del Club Macuari, campeona del centroamericano, subcampeona centroamericana. Y bueno, no podía estar dentro de esa rotonda de mujeres ilustres. Claro, hay muchas mujeres. Alma Arellano tocó en una época desde allá del Centro Deportivo Veracruzano, y otras más, Canero también, de aquella época. Lupita Chávez, fueron deportistas, nadadoras que dejaron huella, pero pues no hasta hay ahí, nada más. Hasta ahí, No más. Bueno, Pepe Salvatore, que es ahora él se le llega con la información. Es más, Veracruz Puerto no tiene un estadio. No tiene un estadio ni de béisbol ni de fútbol. Estaba ya. Es el parque ecológico y se juega softball ahí. Bueno, pero entonces, tuvo un momento, tengo un amigo que también le falta, no uno, varios, que vive en Acapulco, que es arquitecto, que tiene una serie de ideas brillantísimas, pero ¿a qué se dedica? No deja dinero, eso es lo que él propone. La Ciudad de México en este momento no cuenta con agua. La Ciudad de México sí hay agua, pero contaminada. Además, ahora quise agregarle que tiene un fuerte olor a petróleo. Bueno, él quisiera que no le faltara agua a todo el país. Fácil. Plantas desalinizadoras. Otros países lo tienen. Israel tiene hasta un país donde es desierto, es harinero, ahora tiene jardines. Bueno, sí, pero hay problema. Se autoriza que se construyan cuántos tantos pozos hacen falta para que esto de lado. No quiero estar cuando la tierra cobre la factura. Cuando venga esa compactación. Pero sí, que se acabe en el Golfo de México, que se acabe en el Océano Pacífico, le cuesta mucho. Bueno, que hasta para los paneles solares hay que pedirle permiso a la Comisión Federal de Electricidad, y aparentemente dicen que no cuesta nada solicitar el permiso para instalar los paneles solares. Y se tiene que pagar, eso sí, una cuota mínima por consumo de energía. Estamos en la cuota eso tiene paneles solares. En alberca y en casa. Ahí tenemos. Lo que paga una cuota de los mínimos es a la Comisión Federal, 50 pesos. Bueno, ¿y le costó cuánto por meter los paneles solares en su casa? $1,000. Encontré una empresa que ellos se encargaron de instalar, de mantener todo. Aquí está en Veracruz. Y $1,000 me costó. Había otra que me cobraba $400,000 por el equipo y todo. Y esta encontró $1,000. Me dijo, lo único que quería pagar es promedio de consumo. Me bajó casi el 70% de lo que yo pagaba la comisión. Y ahora a ellos les ponen una cuota fija que está adecuada, mucho menos de lo que el 70% de lo que pagaban de comisión. La comisión le pagaba $50. Fantástico. Oye, ¿cómo este tipo de pláticas orientan, educan, dan luz? Siempre es, digamos, una alegría tenerlo aquí. Hablar de el profesor del Monte Olivares. Le deseo mucho éxito, larga vida, mucha salud. Pero esté bastante afectado. Llegaron noticias en algún momento. Salió de la iglesia. Gracias. Eso significa, de acuerdo con nuestro credo, que tiene usted muchas cosas para hacer todavía. Soy de los sobrevivientes del COVID. Tengo un compadre, el negro Laburdel, doctor, que estuvo en el hospital. Yo soy en el hospital. 15 días. ¿En el regional? No, en el ISSSTE. Ah, en el ISSSTE. Fui de la primera camada, cuando no había medicina, no había nada. Estuve 15 días en el hospital. Y gracias a Dios. No, bendito Dios. ¿Dónde está? Como dices, por algo
Sí, exactamente. Oye, yo, vaya, de acuerdo con la edad, digo con Dios súper agradecido. Llego a la casa de las 12 y le digo, Señor, gracias, estoy de regreso en casa, vengo a descansar y esperar un nuevo amanecer. Espero que me y salgo de la casa. Cuando me levanto, pues no voy a entrar a la regadera, le digo, Señor, gracias por este lindo amanecer, este nuevo día. Es el hoy que hay que vivir. Hay una canción de Facundo Cabral que me Tremendo. hoy es el nuevo día para cantar, para reír. Tremendo. Mata, lo asesina. Nos podemos pasar el día platicando aquí. Me dio mucho gusto estar con ustedes, Rogelio, por la invitación. Sergio, No, muchas gracias. yo le ruego, si tiene tiempo, cuando tenga gusto, si viene mayo, lo tenemos a la vuelta de la esquina. Viene el aniversario 53 del Club Acuario. Sí, claro, Lo que usted quiera exponer, platicar, su programa de actividades, los concursos, los logros, por ejemplo, esto, quién sabe lo que está haciendo el Club Acuario en Zapopan, Jalisco. Parte de la selección de Veracruz está en Zapopan ahorita. Y gracias a Dios, esta nueva generación está levantando. Espero que vamos a tener muy buenos resultados. Y cuenta en trampolín, No clavados. Bueno, una exacuariana, Samantha Jiménez Santos, hija de un acuariano, Juan Jiménez, fue premio estatal de deporte, seleccionado nacional, ha estado en mundiales y todo. Ya fue premio estatal el año pasado del deporte y es acuariano. Ahí se inició. No le decíamos clavado nosotros, pero ahí se inició y de ahí fue a los clavados y ahí es seleccionado. Anda un clavadista a nivel nacional, parece que quiere ser alcalde de Mérida. A Romer Pacheco. Sí, las cosas. Está usted también en la noticia. Romer Pacheco, sí. Pero yo estoy haciendo una columna en Notiver. ¿Qué motivé? Y en Imagen. En los dos. Ya con los Robles Barajas. Sí, exacto. Y me han dado la oportunidad. Todos los sábados presentamos una pequeña colaboración. Muy bueno. Y también corta cada vez también. Es un acaparamiento eso, ¿no? Aquí en mi casa. No, pues ahí está Javier y David. Y estamos con ellos ahí. Cada vez al mes. No, pues, y si no se lo corto más porque no me puedes regañar. Que el señor, me cortaron bien, no te cortaron bien. Me corta Javier, me corta David. He tenido vaya, forma de que llego yo a la peluquería y si no hay nadie, y empiezan a llegar. Dame foto ahí con ellos. ¿Qué la tiene ahí? Para estar no les cobro un solo centavo. Por la publicidad. Por la imagen, no, me quieren cobrar, profesor. Mire cómo tengo el cabello, cómo me lo han dejado. No, ahora me quieren cobrar por el tinte que me han colocado. Yo es el más veterano, Rogelio. Digo, Rogelio, méteme, vaya, con todo ustedes un parte para que no me cobren. Vale, vale. Hágame el paro. Es más, va a pagar Rogelio. Usted lo oye. Amigos, pues yo, Lupita, ¿cómo el tiempo se nos terminó? Ya terminó. Entonces, quedar así, profesor, claro, sin compromiso, pero cuando hablamos de sus programas de actividades para el Ministerio 56, ¿ok? Pues yo les agradezco sinceramente. No, estamos ya sabes. Pues esta es la casa de todos ustedes. Queremos que se proyecte. ¿Cabe invitar? 15 años como portal de Jesús. Tenemos para conversar, vamos para los. No, es lo de menos. Para mí es lo de menos. Tenemos teatro. Está presentando una obra aquí en el Reflexionario. Yo no lo conocía. Y ayer transmití este programa en el Reflexionario, aquí en Luis Cortines y Juan Pablo II. Tienen un área preciosa, climatizada, cómoda, tranquila. Lupita, que está en los controles, estuvo por ahí ayer también colaborando con nosotros y la pasamos bien.
¿Ayer fue el programa? Ayer hicimos el programa allá. Lo hicimos de repente, una vez a la semana, si hay oportunidad. Ay, porque todo, hay que calar equipo, luz, Sí, lo hicimos en el café de la parroquia. Fue cuando invité a todos que nos están en la parroquia 200. Sí. Ahora ya está la desde el tiempo. Sí, ya transmitimos allá. No. Ayer fue la inauguración. No pude, me dejó mi señora. Tiene un cortillo. No te estoy recomendando. Así la vida, todas las cosas. Pero lo que usted guste de natación, vaya, lo que vaya a programar, qué actividades, y nosotros haciendo solo por eso. Vaya, porque me imagino que siguen cobrando ahí en Parlando Pasos. Para mí era la mejor unidad deportiva de las 8, 10, 12 en la pantalla que existan en el mundo. Había una que se jugaba fútbol. ¿Me Campa? No. Ahí en el Campa había hasta un diamante de béisbol, las pelotas que llevaban a la buena vista y hoy tenía un campo de fútbol. Sí, pero vaya, que se movía y tenían varios equipos y tenían unos buenos programas, todos se acaban bien. Pero para que el grupo del norte pasa la inspección de policía. La Monito Caruz. No sé si existe todavía. Sí, pero ya pero es chica, ¿no? No, existe el lugar, pero no. Bueno, quedamos en eso. Les agradezco su atención. Buen viernes, buen fin de semana. Nos vemos el lunes 12 del día aquí en Cambio Digital TV. Temas para conversar. Rubita, gracias. Les saludo a un servidor, Sergio Morales Ortiz. Por favor, traten de ser felices.